en el marco del plan operativo, en que estaremos con la profesora Alejandra Oberti. Ella es profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y directora del Archivo Oral de Memoria Adjunta. Alejandra, muy bienvenida. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación para este ciclo de actividades que, como decía la semana pasada, lamentablemente no la estamos pudiendo hacer estando de manera presencial, pero bueno, estos medios nos habilitan a que nos reunamos, nos encontremos y por lo menos podamos intercambiar algunas cuestiones. Yo preparé una exposición para esta tarde en torno a las preguntas que habíamos acordado como ejes de trabajo para hoy. Me gustaría, bueno, compartir esta exposición y después dar lugar a preguntas, más que preguntas, intercambios, o sea, que ustedes me digan también sus impresiones y sus trabajos con relación a estas temáticas. La consigna, digamos, el título de lo que nos reúne hoy es Género, Memoria y Pasado Reciente, ¿no? Y de alguna manera lo habíamos pensado en torno a dos preguntas que abren a una serie de problemáticas, y me voy a detener un poco en cada una de ellas. Espero que no sea demasiado extenso lo que voy a hablar, lo que voy a comentar con ustedes, así podemos tener tiempo efectivamente para ese intercambio. Género, memoria y pasado reciente son tres sintagmas que tienen en común algunas cuestiones que es lo que quiero destacar. Básicamente tres series de cuestiones. Por un lado, que son campos son campos a la vez de estudio y de disputa política. Son campos de estudio relativamente recientes, ¿no? Esa es una segunda característica que tienen en común. Y por otro lado, que tienen un desarrollo propio y extenso, muy extendido, pero no siempre reconocido en su originalidad en América Latina. Entonces, yo voy a referirme un poco a estos, voy a tratar de trabajar sobre esas dos preguntas que planteamos, que ahora voy a decir cuáles son, tomando esto como marco, ¿no? Estas cuestiones que acabo de mencionar como marco. Las preguntas son, bueno, ¿qué significa recuperar la memoria y trabajar sobre el pasado reciente, incluyendo una perspectiva de género? ¿Cuáles son los conceptos y los problemas que se abren a partir de esta cuestión? La segunda pregunta era, ¿qué temas y problemas se visibilizan en la perspectiva? Este cruce de perspectivas, ¿no? Relatos de la militancia, ¿no? ¿Cómo se modifican los relatos de la militancia, la definición de violaciones a los derechos humanos, el propio movimiento de derechos humanos, ¿no? Pensar los movimientos de derechos humanos de nuestros países, ¿no? Desde una perspectiva de género, ¿qué se modifica si incluimos estas cuestiones? Estas son algunas de las cuestiones que quiero abordar con ustedes hoy. Voy a ir a la primera parte de la pregunta. ¿Qué significa recuperar la memoria y trabajar sobre el pasado reciente, incluyendo una perspectiva de género? Para esto, voy a plantear una serie de cuestiones, pero quisiera señalar que hay tres autoras, tres mujeres, de nuestros países, de por acá, la mayoría de por acá, y una francesa, una autora francesa, que me resultan como el apoyo, como la base en la cual me sostengo para decir las cosas que voy a decir. Las voy a mencionar, algunas, otras no con citas explícitas, pero sí quisiera decirles que son quienes están ahí es el horizonte, ¿no? La obra de estas autoras es el horizonte que tengo para trabajar. Son Elizabeth Yellin, Silvia Molloy, y Silvia Molloy especialmente en su diálogo con Nelly Richard, las intervenciones que pensaron juntas en la revista de crítica cultural, que son de alguna forma, muchas de las intervenciones sobre la memoria de Silvia Molloy tienen que ver con su diálogo con Nelly Richard. Y por el lado de Francia, que había dicho que iba a traer una autora francesa también, la filósofa feminista Françoise Collin, que es quien ha pensado la relación entre historia y memoria desde el feminismo, pensada desde la teoría feminista de manera más productiva.
Me voy a detener un poco en, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria, en primer lugar. En América Latina el campo de prácticas de la memoria es un campo de prácticas políticas, ¿no? Que está muy ligado al trabajo realizado por las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de procesos represivos y de violencia política, especialmente desde la década del 70. Si bien para la comprensión de esas experiencias, inicialmente se recurrió al marco teórico europeo de los estudios sobre el Holocausto, Holbach, Pierre Nora, Paul Ricoeur, Giorgio Agamben, Dominique Lacapra, Pollack, digo, esos autores que tanto nos suenan en este campo de estudios, que es la memoria, se recurrió a esos, se sigue recurriendo a esos autores. Estas prácticas en nuestra región se han desarrollado creando estrategias y también algunas conceptualizaciones propias. El afrontamiento de los pasados de violencia ha generado iniciativas y políticas de memoria tanto a nivel de los estados como de las organizaciones sociales o colectivos políticos, quienes se han implicado en el ejercicio de recordar y transmitir las experiencias vividas. Todo esto en América Latina está muy en vínculo. Entonces, el trabajo sobre la memoria que han realizado particularmente los grupos y las comunidades afectadas por las violencias en contextos de dictaduras o conflictos armados internos, tiene propósitos que muchas veces podemos considerar políticos: búsqueda de la verdad de lo que sucedió, juzgamiento de los responsables, reparación de las víctimas, ¿no? Y en diferentes grados, todos los países de nuestra región han avanzado de algún modo, algunas veces muy insatisfactorias, otras veces menos, muchas otras veces con retrocesos. A veces hay países que dicen nosotros no avanzamos nada, pero en todos, yo creo que en todos ha habido algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la construcción de políticas de memoria, de verdad, de justicia y de reparación, en relación a las graves violaciones de derechos humanos que hemos sufrido en todo nuestro continente. Y hay otra cosa que hace muy singular nuestra experiencia en relación a estos temas, que es la pervivencia de la memoria como práctica política y su capacidad de articulación y proyección en luchas y formas diversas del activismo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, con todo lo que tiene que ver con la violencia institucional, o con algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento de mujeres. Ese resto, podríamos llamarlo de alguna manera, de la memoria, que se desplazó tanto a comunidades indígenas, por ejemplo, afectadas por las olas de violencia en América Latina, también como a demandas de reconocimiento por parte de diversos grupos oprimidos, convirtiéndose en potencial fuente de resistencia y transformaciones. Las reflexiones políticas y teóricas se han alimentado de estos ejercicios y formas particulares de abordaje de la memoria, y al mismo tiempo los han potenciado. De este modo se ha ido construyendo en nuestra región una praxis política que articula prácticas y conceptualizaciones. El campo de intervenciones sobre la memoria en América Latina está además, por otro lado, ligado muy fuertemente a la emergencia y a la consolidación y a la enorme fuerza de los organismos de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, también de otras organizaciones de base comunitarias. Pero tiene un eje que me interesa mucho recuperar, porque es un eje o una columna vertebral que atraviesa todo el continente, y que es el testimonio, ¿no? El testimonio como un género de denuncia, que denuncia la opresión de los pueblos en nuestro continente, y que tiene un largo recorrido desde los años 60, ¿no?, con una temporalidad que es diferente en términos de su coexistencia con los propios procesos represivos de la experiencia europea. Los relatos que inauguran el género testimonial en América Latina empiezan en los años 60, ¿no? La biografía de un cimarrón del cubano Miguel Barnett se considera como el que da origen en América Latina a ese tipo de relato testimonial, en 1966. Después, en 1977, si me permiten hablar, el testimonio de la boliviana Domitila Barrios, escrito en diálogo con Moema Visser, una socióloga. Moema Visser es socióloga brasileña,
y me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia en 1983, escrito en diálogo con Elizabeth Burgos de Bre, ella sí una antropóloga venezolana residente en Francia. Como vemos, estos dos últimos textos ponen a las mujeres en el centro de la escena testimonial, son las que preguntan y las que cuentan, pero además son las que irrumpen para tomar la palabra y evidenciar a partir de sus experiencias personales la historia de opresión y de desigualdad vividas por sus comunidades. En estos primeros textos el acento está puesto en la pertenencia comunitaria, para resaltar el modo en el que el sujeto se relaciona con su comunidad y a la vez para señalar que las vivencias no son únicas, no le han sucedido a un sujeto, a esa persona, a esa mujer, de manera aislada, sino como parte de un grupo étnico, social o político. Y luego, a partir de los años 80, como consecuencia, como efecto también de las dictaduras militares, y especialmente de la experiencia latinoamericana, de dictaduras militares y estos pasajes en algunos países a transiciones, en algunos casos más largas, en otras más cortantes, más cortas, como es el caso de Argentina o de Uruguay, muchos sobrevivientes de las experiencias represivas y de los conflictos armados internos comenzaron a dar testimonios de los acontecimientos padecidos en los centros clandestinos de detención, en las prisiones políticas, en el exilio, como una forma de dar a conocer la verdad e intentar reconstruir lo ocurrido ante la falta de reconocimiento oficial. Quisiera entonces subrayar, y acá traigo la obra de esta persona tan importante, de esta socióloga tan importante para pensar cuestiones de memoria, que es Elizabeth Schellin. Quisiera subrayar que las luchas antidictatoriales que se extendieron en todo el continente desde los años 70 encontraron en el paradigma naciente, en cierta medida naciente, ¿no? Bueno, que se empieza a extender con fuerza en esos años, un apoyo fundamental, y a las mujeres como protagonistas principales, ¿no? Son protagonistas muy marcadas las mujeres, como familiares de víctimas, como víctimas ellas mismas, madres, abuelas, esposas, comadres, ¿no? Elizabeth Schellin señala, a propósito de los estudios de memoria y los estudios de género en América Latina, que estos dos campos justamente se desarrollan de manera convergente, interrelacionada, ¿no? Y la incorporación de estas perspectivas a la reflexión social implicó de alguna manera de la memoria, ¿no? El paradigma de los derechos humanos, la incorporación de la perspectiva de la memoria y la incorporación de una perspectiva de género a la reflexión social implicó un fuerte cambio de paradigma, del paradigma interpretativo prevalentemente de las ciencias sociales en esos años. Se trata, en ambos casos, de enfoques que están ligados a las luchas sociales y políticas y a las transformaciones de las sociedades latinoamericanas. Y traigo entonces ahora aquí, para pensar la relación entre historia, memoria, y entre género y memoria, ¿no? Para pensar estos puentes, para pensar estas relaciones, traigo esta cita de Elizabeth Schellin, que habla de estos dos campos que se van generando de manera muy complementaria en este vínculo, ¿no? De violencias, de pensamientos acerca de esas violencias, de organizaciones de derechos humanos con un fuerte protagonismo femenino, de esta extensión del testimonio y de esta forma de relato tan particular y que tiene un eje central en las mujeres. Traigo también a esta filósofa francesa que mencioné recién, que se llama Françoise Collin, y que en un texto muy lindo que se llama Historia y Memoria, o La marca y la huella, señala lo siguiente. Dice, la transmisión a través de las mujeres y entre mujeres parece haber funcionado más en la forma de la repetición que de la innovación. Ella sigue en este punto fuertemente a esta filósofa Hannah Arendt, es una lectora de Hannah Arendt, entonces para pensar esta cuestión, ¿no? De la repetición, la innovación, la acción, la política, lo público, lo privado, ¿no? Deudora entonces, como decía, de Hannah Arendt, Collin identifica en la transmisión de la vida y de todo lo que la rodea
el orden de la necesidad antes que el de la acción, de la conservación antes que de la innovación, ¿no? Y entonces, para pensar el rol de las mujeres en las organizaciones de derechos humanos, para pensar el rol de las mujeres en la denuncia de los crímenes, para pensar el papel que tuvieron las mujeres en América Latina, en la consolidación de este campo de estudios que son la memoria, rol central porque han tenido un protagonismo central en esta forma política que tiene el movimiento de derechos humanos en nuestro continente, me parece que ahí hay alguna idea que es bien importante, ¿no? La maternidad, vista de esta perspectiva, de François Collin, constituye una categoría puramente privada, reducida a su parte biológica, ¿no? Mientras que la paternidad se establece como un acto simbólico, social y político. Y entonces, va a decir Collin, y yo la sigo en este punto, el esfuerzo de militantes e investigadoras por reinscribir a las mujeres en la historia de las mujeres, estudios de género, crítica feminista de los saberes, se ha ocupado fuertemente de la tarea indispensable de analizar ese lugar subordinado de las mujeres en la producción y en los espacios de poder, y a la vez de recuperar los invisibilizados aportes femeninos a la historia colectiva, ¿no? Como dice Franz Scott, de la cual el otro día hablamos un poco, las mujeres han estado minorizadas y a la vez infravaloradas, o sea, se dice que no hacen y además que lo que hacen no vale en términos de lo público, ¿no? de la política. En ese sentido, Scott analiza desde esa perspectiva, ¿no? Tratando de ver esas modalidades justamente para las mujeres que participan de la vida política francesa, desde 1789 en adelante, ¿no? Para pensar esas paradojas que suceden en la demanda de la igualdad, al mismo tiempo en la búsqueda por reconocer el aporte específico de las mujeres, ¿no? Pero entonces, tomando esa cuestión, Collin va a decir, no debiéramos distinguir o no debiéramos valorar solamente aquello que deja marca, aquello que se inscribe en la historia, en las grandes historias, sino tratar de recuperar justamente eso que parece intrascendente, eso que tiene que ver con la continuidad, eso que tiene que ver con la reproducción de la vida, ¿no? Entre lo que deja marca y lo que deja huella, ella llama eso huella, se encuentra, para Collin, este diálogo entre la historia y la memoria. Ella va a decir, las historias de las vidas, la historia oral para el presente y la biografía para el pasado, tienen esa propiedad de inscribir lo general en lo singular, lo político en lo privado, la actividad en la pasividad, ¿no? Con ella lo dice muy poéticamente, dice, con el sueño imposible de no hacer distinciones entre lo que está vivo, ¿no? En estos procedimientos, dice Collin, aparece el intento de no reducir la historia a lo que deja marca y de escuchar en ella el rumor del tiempo. Y justamente ahí me parece que tenemos que pensar de alguna forma ese lugar de la memoria y del testimonio, especialmente la memoria y el testimonio en nuestro continente, que tiene esta muy fuerte marca de género. Y yo sigo a Angelina en este punto también. Ella dice, no puede ser casualidad que estos dos campos de estudio en América Latina se hayan desarrollado de manera paralela. No es casualidad. De alguna forma los tenemos que pensar en esa convergencia. Aunque no se han pensado tanto así, ¿no? En el caso argentino, las figuras centrales de la memoria son las madres de Plaza de Mayo, que sostienen desde hace décadas, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que sostienen desde hace décadas preguntas y exigencias de justicia, creando además unas ritualidades políticas, ¿no? La ritualidad política de tomar la plaza, de rodear la plaza, de dar vueltas en la plaza, de convocar a otros, a otras a que acompañen eso, ¿no? Son modalidades que por supuesto exceden los modos más tradicionales de participación. Desde el primer momento llevan los afectos al ámbito de lo público, y sin proponérselo, sin pensarlo de manera consciente, por supuesto, politizan la maternidad, y con eso, esa vida, eso que es esa transmisión y esa rutinización de todo lo que tiene que ver con la vida, le dan un componente político. Por supuesto que tenemos que preguntarnos si esa salida pública a partir del dolor privado transforma o no a las mujeres
a las madres en mujeres conscientes de las demandas de género, y si las predispone a luchar por esas reivindicaciones. Hay que decir que el género no ha sido un operador conceptual central para leer las acciones del movimiento de derechos humanos, pero sí que y me voy a detener un poquito más adelante en esto, una mirada analítica retrospectiva que van a hacer algunas feministas, sirve para pensar que esa salida al ámbito de lo público, más allá de que no sea en nombre de su género, sí produce profundas transformaciones. Son, como decía, las feministas las que han planteado esto muy aisladamente, en algunos casos, desde el mismo momento de la transición. Muy aisladamente, por supuesto que no es una mirada mayoritaria. Los efectos de ese desplazamiento, de esa salida al espacio de lo público, pueden también ser comprendidos desde lo que Françoise Collen plantea como el vínculo entre subjetividad y transmisión. Y ahí quería leerles una cita, no es muy larga, pero la voy a leer porque es muy, muy linda. Collen dice: el feminismo de ayer y de hoy, al conceder a las mujeres el estatuto de agentes de su propia existencia y de la existencia colectiva, ha modificado las condiciones y el sentido de la transmisión que éstas asumen, y más particularmente de la transmisión entre mujeres. La transmisión se convierte así en una interpelación por la que una mujer llama a otra a aparecer y a intervenir, por lo que una libertad despierta a otra, autorizándose a hablar, adquiere autoridad y autoriza, siendo ella misma, hace ser al mundo de una manera hasta ahora inaudita, y hace ser a las demás, al exteriorizar su experiencia, inscribiéndola en objetos simbólicos, y para empezar en su discurso, mediatiza su aportación, su aporte, la objetiva, la deja en herencia para ser interpretada. Eso es como efecto justamente de esa potencia que tiene el pensamiento feminista a la hora de trazar genealogías que le permitan nutrir la acción política con el trabajo de las generaciones de mujeres que nos precedieron. Ese reconocimiento es un reconocimiento propiamente feminista. Por lo menos en el caso argentino, es propiamente del feminismo más, que viene más de los años 80, de los años 90, de los primeros momentos de la transición, ¿no? Por ahí, cuando las más jóvenes irrumpen en el espacio público, o cuando irrumpen tardíamente, algunas mujeres no tan jóvenes, pero que se acercan más tardíamente al feminismo en estos momentos de mayor, de un movimiento feminista más masivo, esas genealogías se rompen un poco, de alguna manera se rompen, se dislocan, ¿no? Pero ese efecto que menciona Collen, de las mujeres feministas, es lo que nos hace pensar o destacar o tratar de mirar qué veían las feministas en Argentina en el momento de la transición sobre las madres de Plaza de Mayo, que repito, no eran feministas, pero sin embargo producían estos profundos dislocamientos. El trabajo, por ejemplo, de las feministas negras en Estados Unidos es un ejemplo de eso también, ¿no? Ellas hacen un esfuerzo enorme para enlazar las demandas del presente, el presente en el que el movimiento feminista explota, que es en los años 70, no me refiero a este presente de ahora, sino a los años 70, a principios de los 80, hacen esfuerzos por enlazar las demandas con la memoria de las mujeres que lucharon contra la esclavitud, y entonces se filian en ese movimiento, ¿no? Encuentran la manera de llevar, de traer hacia el presente esas luchas de las mujeres esclavizadas. También, por ejemplo, la genealogía trazada por los integrantes del feminismo italiano, de las mujeres feministas italianas, que intentan recuperar la experiencia de mujeres que no necesariamente se han dicho feministas, pero que han aportado fuertes rupturas en términos de género, como por ejemplo con las partisanas, las luchadoras en contra del fascismo en Italia durante la guerra y en los primeros años de la posguerra. Luisa Pacerini, una feminista italiana, se refiere a esa experiencia de crear una experiencia que están haciendo de crear una colección de entrevistas sobre la memoria del activismo de las mujeres en Italia, y sugiere algunas líneas, algunos caminos que siguieron,
y que se podrían seguir de alguna manera, que podrían aportar alguna manera de pensar en estos términos, con una pregunta de, bueno, ¿cómo elaborar y transmitir formas de la memoria feminista que no necesariamente se nombran de ese modo? ¿No? Ella dice, bueno, hay que revisar varios aspectos de la maternidad, la real, pero también la simbólica, la metafórica. Al mismo tiempo, hay que relacionarse con nuestras contemporáneas para pensar las relaciones entre diferentes generaciones de mujeres, ¿no? Y construir ahí una memoria. Y dice una cosa también muy cortita, la leo porque es muy linda, lo dice mucho mejor de lo que lo podría decir yo. Dice, estos proyectos, ¿no? Los proyectos de recolección de estas memorias, no han ganado la aprobación universal, todavía están surgiendo, y el trabajo es un trabajo que está situado en un nuevo clima feminista. También es posible que hoy en día las continuidades con el pasado no sean una amenaza como parecieron ser cuando la nueva propuesta de identidad femenina era todavía desbalanceada en la dirección de resistencia y negación del pasado. Entonces, algunos objetivos, si bien algunos objetivos del feminismo ya han sido logrados, es el momento para afirmarnos desde la historia para continuar un proceso de reivindicación de la memoria que nos lleve a pensar el futuro de otro modo también, ¿no? Y aquí me parece que entra la segunda de las preguntas que nos hacíamos, que la voy a traer porque ya quedó muy, muy atrás, que es qué temas y problemas se visibilizan al pensar desde esta perspectiva, en este cruce entre memoria, pasado reciente, género, y tomándolo de este modo que mencioné al principio, con este horizonte. Temas que están fuertemente anclados en la política, que son espacios de disputa política, ¿no? Y muy rápidamente quisiera mencionar algunos de estos temas, de estas cuestiones que se abren y de qué significa este mirar desde una perspectiva de género. Quiero mencionar tres cuestiones. Por supuesto que hay muchísimo más, ¿no? Pero quisiera mencionar tres cuestiones. Por un lado, esta idea que está en Silvia Moló y está en los trabajos de Nelly Richard también, que la invitación es a mirar desde el género. El pasado reciente, la memoria, o lo que fuera que vayamos a mirar. Y eso significa de alguna manera releer, volver a mirar. No es que hay que construir un andamiaje nuevo, no es que hay que construir desde cero, no es que hay que mirar otras cosas que no han sido miradas, sino que la invitación es a volver a mirar. Y a mí me surgen dos cuestiones, que son dos ejercicios que yo en algún momento hice con relación a este mirar desde el género, releyendo y volviendo a leer. En primer lugar, todo el trabajo que tiene que ver con el machismo en las organizaciones de izquierda, ¿no? El machismo en la izquierda en general, el sexismo, cómo dentro de la izquierda se establecen relaciones patriarcales. Y con relación a ese tema, muchas veces se ha dicho que incorporar una variable de género, o sea, pensar esa cuestión, recuperando una crítica que tenga que ver con, para decirlo muy rápidamente, el sexismo o la misoginia en las organizaciones de izquierda, es una mirada anacrónica. Es una mirada anacrónica, entonces es una cosa que no se tiene que hacer, ¿no? Es algo que está mal en términos académicos, si se quiere, o en términos analíticos. Y yo creo que es cierto que está mal si lo que tomamos es una actitud moral o moralizante, que dice, que mira ese pasado diciendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, eran machistas, está mal, ¿no? O sea, si tomamos una actitud en ese sentido, digo, moralizante, podemos decir que no es muy productivo efectivamente en términos analíticos. En cambio, si desde todo lo que sabemos en el presente nos situamos en una perspectiva crítica, lo que podemos hacer es pensar en los límites de esos proyectos, en los límites de las categorías con los que en esos proyectos se trabajaba. Por ejemplo, en la categoría de hombre nuevo, ¿no? Que es una categoría fuerte en la historia moderna, desde la Revolución Francesa en adelante, como nos han enseñado algunos pensadores, algunos historiadores, algunos filósofos, no nombro en masculino porque son los que más han trabajado esos temas,
¿no? Y que tiene toda una historia para la izquierda. Bueno, entonces pensar en cuáles son los límites en esas transformaciones, en esa noción de hombre nuevo, porque justamente en la noción de hombre nuevo están implicadas una enorme cantidad de cuestiones, entre otras las transformaciones subjetivas de la humanidad, las transformaciones subjetivas en la política y las profundas transformaciones que se planteaban que se debían hacer en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales. Eso en el caso de la izquierda argentina de los años 60 y 70 está muy presente en todos los materiales que producen. Entonces, podemos preguntarnos si eso que sí está tematizado de alguna manera produce efectivamente transformaciones. Si eso que dicen que quieren transformar, esta nueva humanidad que quieren construir, efectivamente es nueva o está profundamente anclada en formas de distribución de lo público y lo privado, formas de relaciones interpersonales, vidas cotidianas, que son muy parecidas, demasiado parecidas tal vez, a la moral burguesa, si se quiere. Hay críticas incluso desde la propia izquierda contemporáneas a esas cuestiones. En el caso de León Rosichner de los años 60, ya plantea algunas cuestiones, algunas críticas en relación a los límites de la idea de hombre nuevo. ¿Esas críticas consideran el género? No, por supuesto que no. Sin embargo, en esas críticas podemos mirar y abrirlas desde el presente, ¿no? Revisando entonces cuáles son justamente las limitaciones, en qué medida esas relaciones siguen ancladas en las formas burguesas de concebir la política y la vida cotidiana. Otra cuestión que podemos releer es la violencia en el marco de las detenciones clandestinas y qué ha pasado con eso, por ejemplo, en los procesos de justicia. ¿En qué medida se ha podido denunciar y en qué medida no se ha podido denunciar? No se ha podido decir nada o se ha podido decir muy poco, ¿no? En el caso argentino, en el juicio a las juntas militares, por ejemplo, algunas mujeres, por supuesto que muchísimas mujeres no querían hacer ningún tipo de denuncia, no denunciaban, no hablaban sobre estos temas, y no hablaban porque tenían pudor, porque no querían exhibirse en su intimidad, porque les parecía que mucho de lo que les podía suceder era peor si lo exhibían todavía, temían a las preguntas de los abogados defensores. Pero algunas otras sí. Y en el caso de las que sí, no ha habido escucha, ¿no? Entonces, nosotros citamos muchas veces en un trabajo que hicimos en memoria abierta y en algunas cuestiones, yo cito siempre a una testigo del juicio a las juntas, que lo voy a citar muy brevemente porque es interesante la reflexión que ella hace con relación a esto. En el juicio a las juntas, ¿no? 1985, se estaban juzgando las juntas militares. Uno de los jueces le pregunta, tanto los oficiales como el resto del personal del lugar, se refiere a un centro clandestino de detención, donde ella estaba detenida mucho tiempo, ¿mantenían un trato respetuoso hacia las mujeres? O sea, es una pregunta absolutamente absurda, o sea, ¿no? Un trato respetuoso hacia las mujeres. Y ella levanta el tono de voz, es muy interesante escucharla, dice, hacia las mujeres para nada, ¿no? Absolutamente. Nosotras como mujeres estábamos a la merced de cualquier fuerza, de cualquier hombre que estuviera ahí, ¿no? Y sigue contando. Entonces cuenta, no voy a leer todo el fragmento completo, pero cuenta varias secuencias de violaciones sexuales ocurridas en esos centros clandestinos de detención. Cuenta otro tipo de vejaciones, por ejemplo, que las llevaban desnudas a bañarlas y con los ojos vendados. Y finalmente cuenta que el comandante de ese campo, el jefe de ese campo, estando ella embarazada, el día que la iban a liberar, antes de liberarla, la lleva a un lugar y la viola, ¿no? La somete. Y en el medio del relato, ¿no? Dice, soy sometida en su pieza, en su habitación, al regimiento de infantería. Y cuando ella está diciendo eso, ese juez interrumpe con la siguiente pregunta. Dice, ¿pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar? ¿No? Y
es muy interesante, ella es un silencio, o sea, se queda mirando, nosotros la vemos de espalda, porque en el juicio a las juntas la cámara que filma, que registra, el juicio está de espaldas a quien da testimonio, y el juez impávido, arriba, ¿no? En un salón así muy patriarcal, y ella le pregunta, ¿extranjera? O sea, no entiende la pregunta y después responde lo que puede con relación a la presencia de extranjeros. Pero eso pasó en el momento, ¿no? Es un diálogo que parece absurdo. La pregunta del juez está fuera de lugar, la mención del respeto está fuera de lugar, hay una falta total de empatía, ¿no? No registra el esfuerzo que está significando para ella contar todo eso. Pero no es una escena excepcional. No es una escena excepcional en el juicio, no es una escena excepcional en los años 80. Ella contesta como puede, ¿no? Dice, para nada respetuoso, trata de explicar, no le escuchan. Bueno, eso es o sea, volver sobre eso es releer entonces en esos testimonios, por un lado, un componente absolutamente central que tiene que ver con el modo en el que la violencia sexual fue y es absolutamente parte de las formas de represión, de dominación, de disciplinamiento en las dictaduras y en los conflictos armados en todo el continente, ¿no? Volver a mirar eso, encontrando en esos materiales una perspectiva de género, o sea, encontrando cosas que desde una perspectiva de género es muy fácil encontrar hoy día, ¿no? Y señalar algo que es absolutamente central para pensar en este encuentro, testimonio, pasado reciente, género, memoria, que es, necesitamos escuchar, ¿no? Necesitamos tener una escucha atenta, ¿no? A mí me parece que hay algo fundamental, por eso el testimonio es tan importante. Lo mismo no, de alguna manera podemos pensar algo en relación a esa cuestión también con el componente de género del movimiento de derechos humanos en Argentina, ¿no? No hay duda del compromiso de las mujeres en la formación del movimiento de derechos humanos, pero durante mucho tiempo se trató el tema como mujeres que público y hacen lo que pueden, ¿no? Pero sin que eso necesariamente implique una forma de la política. Y con los años, por un lado, se fue complejizando también quiénes eran esas mujeres. Esas mujeres no todas eran amas de casa despolitizadas. Algunas, porque bueno, Argentina tiene una larga tradición, como tiene Chile también, y como tiene también el movimiento de derechos humanos en Chile, en Uruguay, en Brasil, tiene una tradición de mujeres que participaron en política a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, algunas de esas amas de casa despolitizadas, o sea, madres, familiares de detenidos desaparecidos o de presos políticos, no eran amas de casa. O sea, también eran mujeres amas de casa que salen a luchar por sus hijos, pero muchas eran sindicalistas, mujeres políticas que tenían participación política. Entonces, bueno, por un lado recuperar esas historias de manera más compleja, no verlas solamente como madres, sino ver en esa historia más larga, y también tratar de pensar qué es lo que hace, siguiendo a François Hollén, a las propuestas de mirar desde el género de estas pensadoras chilenas, argentinas, lo que dicen, lo que plantea, por ejemplo, esta italiana Luisa Pacerini, tratar de mirar cuál es la politización, ¿no? ¿Cuál es la politización de esas mujeres y cómo construimos una memoria que incluya entonces las formas de participación femenina, aunque se digan feministas o no se digan feministas. En Argentina hay 4 trabajos que han estado muy sepultados en general, pero son de principios de los años 80, de mediados de los años 80, perdón, de la salida de la dictadura, que recuperan, por ejemplo, o miran a las madres de Plaza de Mayo desde una perspectiva feminista. No diciendo que son feministas, o sea, porque no es esa la cuestión, ¿no? De ponerle un nombre que no tienen, pero sí de recuperar cuál es el aporte, ¿no? Para pensar la historia de las mujeres, cuál es el aporte en términos políticos, antipatriarcales, si se quiere, de la acción de las madres de Plaza de Mayo.
Entonces cierro diciendo dos cositas muy, muy breves, que es que la mirada desde el género a la memoria, al pasado reciente, al pasado más lejano, tiene efectivamente algo de anacrónico. Pero ese anacronismo no lo tenemos que ver negativamente. Es ese anacronismo la que nos permite cruzar género, memoria y pasado reciente. De alguna manera recuperar la historia, la genealogía de las luchas, por ejemplo, de las mujeres, pero de las luchas de las izquierdas, de las luchas de los movimientos de derechos humanos, y tratar de ver ahí qué podemos encontrar que de alguna manera reproduce las relaciones de género y qué podemos encontrar que va en contra de las relaciones patriarcales, es lo que permite justamente crear genealogías que nos fortalezcan en un presente que ha visto multiplicarse, por supuesto, a los feminismos y una presencia muy sostenida de los temas propios del movimiento de mujeres en todas las agendas políticas, ¿no? Si reconocemos la huella del movimiento feminista en estas críticas, ¿no?, a arraigados valores patriarcales que hay en nuestro continente, valga como prueba de esto ver la avanzada conservadora que se da cada vez que desde el movimiento de mujeres se avanza un poco, ¿no? Entonces, la tarea de reconstruir una memoria para el feminismo es reconstruir también un poco toda la historia reciente, mirando cuáles son estas luchas antipatriarcales. Y eso me parece que lo encontramos recuperando las voces de las protagonistas, por supuesto las publicaciones, por supuesto el archivo, ¿no? Me parece que esto es lo que nos permite pensar la producción de un campo ampliado de luchas por los derechos humanos y por la memoria, que es, me parece, la gran apuesta y algo que tiene tan interesante, desde mi perspectiva por lo menos, y acá reconozco que esto ha sido mirado muy críticamente, ¿no? Los estudios que tienen que ver con el pasado reciente han sido acusados muchas veces de tener una fuerte mirada política y una implicancia, y un cruce muy, muy, muy importante con los movimientos sociales y con los movimientos políticos. Yo creo que si desde la academia, desde los estudios, desde la creación de campos de estudios podemos aportar elementos, ser parte de una discusión más amplia que produzca un campo ampliado de luchas por los derechos, por la ampliación de derechos en general y por el respeto y por la vigencia de los derechos humanos, desde la academia estamos haciendo un gran aporte y no lo contrario. Bueno, dejo por acá si tenemos tiempo de conversar. Muchas gracias, Alejandra. Abrimos entonces el espacio para los comentarios y la discusión. Yo voy a coordinar las palabras, así que pueden o pedirla visualmente o idealmente pedirla levantando la mano en el chat. Cristina. No sé por qué no me aparece en el chat. Ahí sí me aparece la manito. Había perdido la manito azul. No, tengo una pregunta y unos comentarios a Alejandra respecto de estas. Primero, de algo que me pareció muy relevante, que tiene que ver con esa reflexión que hiciste respecto de no debemos valorar aquello que deja marcas, necesariamente, como lo único que es recordable o digamos, dedica la atención de quienes recuerdan. Que eso es interesante porque actualiza además la idea de lo que marca en una época y cómo hay una permanente actualización del pasado. Y eso me lleva al segundo comentario, que tiene que ver con esta reflexión que ha sido objeto de debate respecto del anacronismo de pedirle a los militantes de izquierda que hayan sido feministas porque eran de izquierda en los años 60 y 70, y que entonces sería
una cuestión, un mal ejercicio historiográfico hacerse esas preguntas. Y digo esto porque yo creo que el feminismo y la teoría de género han permitido repensar los pasados recientes y los pasados en general, y si no pudiéramos usar categorías contemporáneas para reinterpretar el pasado, entonces estaríamos atados a un tipo historiográfico que estaría más cercano al relato sin conceptos, sin nada. Entonces creo que ahí es interesante. Sin embargo, es cierto que allí hay que tener harto cuidado metodológicamente respecto de aquello que se produce desde el presente con aquello de cómo se narraba en el momento en que estaba viviéndose la militante. Mi pregunta, Alejandra, esos serán mis dos comentarios. Mi pregunta tiene que ver con de qué manera las mujeres militantes, sobre todo las mujeres en la historia reciente, han logrado sacarse la imagen de víctima como primer elemento narrativo para pasar a cobrar, digamos, una agencia en sus relatos testimoniales que remiten a los años 70 y 80. Porque un poco, y esto yo lo he leído en tus trabajos, pero también en el de Roberto Pitaluga, respecto, por ejemplo, de que uno no puede pensar que hay, de que la memoria se mantiene siempre igual en el tiempo y que hay etapas, por ejemplo, en la memoria argentina, para el caso de la memoria argentina, de las memorias argentinas, donde la primera forma de recordar era la forma de la víctima, ¿sí? Porque había que constatar que habían habido víctimas, porque de otra manera se instalaba esta teoría de los dos demonios que invisibilizaba al actor que había sufrido. Pero una vez que se constituye la víctima y la víctima se asienta, digamos, como un patrimonio memorial, se puede empezar a narrar de otra manera. ¿Qué has pesquisado tú respecto de las mujeres víctimas de la violencia política, víctimas además de una violencia de género? Porque muchos relatos que incorporan como elemento sustantivo el relato de la violencia de género que se aplicaba en los campos de, digamos, de lugares de represión, etcétera, y cómo. Yo no digo que la víctima desaparezca, no quiero dar el carácter de víctima, pero sí hay un trazo a un lugar de agente más activo respecto de la manera en que se narran las mujeres en el tiempo reciente. Esa es mi pregunta. Otros eran dos comentarios solamente. Perdón, me estaba moviendo, pero era que estoy tratando de salir del sol porque no los veo bien. Por eso cerré una persiana, me corrí un poco. A esta hora da mucho sol en mi casa y va cambiando con los días, entonces es difícil saber. Bueno, gracias por tus comentarios. Yo creo que es algo que hay que, o sea, por supuesto que el uso de conceptos para el análisis de procesos sociales del pasado, del presente, ¿no? Es algo que hay que hacer explícito, ¿no? Y con relación al pasado reciente, en Argentina, por lo menos los estudios en Argentina, costó mucho, mucho esa discusión acerca, por ejemplo, del género. Yo creo que de otras cosas también, pero acerca del género fue una discusión ardua. Yo creo que hoy está, por supuesto, muchísimo más legitimado, y creo que parte de la discusión ardua es que había una profunda incomprensión de parte de algunas. Bueno, por un lado sí, hay gente, hay por supuesto investigadores, historiadores, que
que plantean cuestiones muy desde una perspectiva, de una historia muy narrativa, muy, muy anclada en determinadas formas de narrar, pero incluso en quienes no, me parece que había un cierto temor a una perspectiva un poco moralizante, un poco de juicio de valor acerca de las críticas hacia el sexismo o hacia el machismo en las organizaciones político-militares, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me parece que se juega algo que hay que escuchar, que hay que tratar de pensar juntos, juntas, ¿qué estamos tratando de hacer? No estamos levantándole el dedo, para decirlo de alguna manera, diciendo, eran machistas. Porque eso además, en términos analíticos, en términos críticos, ¿no? de una historiografía crítica, de una sociología crítica, de unas ciencias sociales que buscan intervenir tratando de pensar los grandes problemas sociales y los vínculos entre el pasado y el presente, no es muy productivo. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de ver cómo, ¿no? El cómo. Con relación a tu pregunta, yo creo que en el caso argentino, ¿no? Y voy a referir acá al caso argentino, a mí me parece que hubo una clave, bueno, nuevamente en términos sociales, más que analítica, o académica, muy interesante, que es la aparición en el escenario público, por una cuestión biológica, generacional, pero biológica directamente, de los hijos y las hijas, o sea, de una nueva generación. La aparición de una nueva generación, en el caso argentino, hizo que se abran nuevas preguntas. Claro que la sociedad civil argentina y particularmente dentro de la sociedad civil los organismos de derechos humanos estuvieron siempre muy activos. Estuvieron activos de las maneras que pudieron, ¿no? Los fines de los años 80, principios de los años 90, Argentina tuvo un periodo de, bueno, por un lado de impunidad, leyes de impunidad que no permitían seguir juzgando, avanzadas muy fuertes de estatales en contra de los sectores populares, con represión, con despidos, con una crisis económica tremenda, ¿no? con problemas, bueno, es lo que nosotros llamamos la era neoliberal, ¿no? la década neoliberal de Argentina, ¿no? con fuertes, y esos son momentos muy duros para los organismos de derechos humanos, pero sin embargo siguieron activos, siguieron presentes, sosteniendo por lo menos alguna presencia, y me parece que hubo algo ahí fuerte con, piensen que en el caso de los detenidos desaparecidos de Argentina, muchos eran muy jóvenes, y sus hijos eran muy niños, muy pequeños, en el año 75, 76, 77, algunos eran bebés, otros nacieron ya en dictadura. Entonces, mediados de los años 90 es la llegada al mundo adulto de muchos de esos jóvenes y esas jóvenes. Y ahí me parece que es una generación que viene con otras preguntas. Es una generación a la cual que da por cerrada la pregunta por la violencia. La da por cerrada en el sentido de hay que... de las Fuerzas Armadas, por supuesto que no hay nada para recuperar. Acá hubo una dictadura, hubo terrorismo de Estado, hubo juicios que lo probaron, hay que seguir juzgando. Si no hay justicia, lo que hay que hacer es denunciar públicamente con esta figura que fue el escrache, que creo que se llama FUNA, ¿no? En Chile, con las FUNAs, digo, ¿no? Esa modalidad, y lo dan por cerrado en el sentido de que no es lo que quieren seguir discutiendo. Hay una acción, escrachamos, buscamos, si no hay justicia hay escrache, ¿no? Es una consigna muy cortante, muy clara en ese sentido. Pero ¿qué traen de nuevo en realidad? Lo que traen es una pregunta nueva acerca de la actividad política, ¿no? Vista positivamente, vista heroicamente, vista críticamente,
preguntándose por la relación entre la cotidianidad, tener hijos y una militancia o no, digo, vista de las maneras más diversas, porque hay muchos posicionamientos, pero esos posicionamientos tienen directamente que ver, yo creo, con una pregunta sobre la actividad política. Y es muy habilitador eso en los años 90, a mediados de los años 90, porque algunos adultos empiezan a tratar de responder a esa pregunta. No en diálogo necesariamente, pero lo que empieza a haber es toda una producción en el cine, en la literatura testimonial, que empieza a hablar sobre eso. Bueno, hablan, cuentan sobre su militancia. Hay gente que pregunta y hay gente que responde. Y entonces eso desplaza una parte del problema. Y en el caso de las mujeres, bueno, los primeros, no sé si los primeros, pero bueno, fuertemente, muy tempranamente, a mediados de los años 90, algunos libros que recogen testimonios de mujeres militantes se publican ahí a mediados de los años 90, ¿no? Hay 3, 4 libros de mediados de los años 90 que recogen relatos de la militancia. 2 de los más importantes son relatos de mujeres militantes. Ahí me parece que hay algo ahí que se desplaza, y yo creo que es una clave absolutamente fundamental la pregunta de las nuevas generaciones en eso. Esa transmisión entre generaciones, ¿no? Y el enorme esfuerzo que empiezan a hacer algunos militantes para soltar eso, que es, bueno, y no importa que algunos, no estoy diciendo que todos lo ven como una experiencia positiva o una reivindicación de esas militancias, no necesariamente, algunos lo ven muy críticamente, pero hablan sobre la militancia. Desde quienes dicen, hicimos todo mal, estábamos locos, o sea, somos asesinos, ¿no? Por haber, digo, desde eso hasta quienes hacen una reivindicación crítica, hasta quienes hacen una reivindicación acrítica, hasta quienes tratan de comprender, de explicar políticamente. Digo, las posiciones son las más diversas, pero hay una pregunta y hay una respuesta. Que tal vez en los años 80 quedó un poco más obturada por la cosa de, bueno, construir a esa víctima, ¿no? O sea, un juicio requiere de una víctima. O sea, eran en el juicio de las juntas militares quienes hacían preguntas acerca de la militancia, y los jueces muchas veces las paraban, eran los abogados defensores, porque lo que la defensa estaba tratando de probar es que había habido una guerra, ¿no? Había habido una guerra con bandos contendientes, donde entonces las Fuerzas Armadas hicieron lo que tenían que hacer, mientras que desde la Fiscalía lo que se intentaba demostrar es que había habido terrorismo de Estado, no guerra. No era una situación de guerra, sino de terror de Estado, ¿no? Entonces, eran las defensas las que preguntaban sobre la militancia, y había una determinación de la Fiscalía de que no se hable de eso. Quisiera complementar algo en el diálogo con Alejandra. Si tú coincides respecto de que las mujeres cuando narran sus historias, hay ciertas marcas de los roles femeninos que se inscriben en las memorias militantes. Yo trabajé con memorias militantes un tiempo, y las mujeres suelen narrar incluso su vida militante en torno o relevando ciertos ámbitos de la vida familiar, cuando tienen o no tienen un hijo, cuando se divorcian, etcétera, que uno no ve en los relatos masculinos. Y eso no significa que los hombres ni se casaron, ni tuvieron hijos, ni nada, pero hay en las memorias femeninas una serie de marcas que por muy, digamos, incluso feminista o de izquierda que haya sido quien relata, se incrustan en esas articulaciones. Creo que allí los trabajos de Leonor Alfurch para mí han sido súper relevantes respecto del espacio biográfico como un área de trabajo metodológico para pesquisar esas diferencias de género que al comienzo, cuando yo estaba trabajando con memorias,
la mayoría de quienes escribían eran hombres. Y entonces aparece el espacio de lo público narrado, la militancia, aunque sea clandestina, pero pública, y nunca los espacios íntimos, familiares, como que eso no estaba bien contarlo. Pero cuando empecé a trabajar con memorias de mujeres, sí empezaron a ordenarse los tiempos de una manera distinta. Después me di cuenta que eso también pasa cuando uno trabaja élites y mundo popular. Las marcas, digamos, que ordenan el relato tampoco son exactamente iguales para la élite que para el mundo popular. Pero en el caso del género es bien significativo porque la maternidad, las relaciones de pareja, efectivamente ordenan. Yo no digo que sean centrales, pueden serlo, pero le van dando como un orden. Esto pasó antes de que yo tuviera mi hijo, esto pasó post que yo tuviera mi hijo, esto pasó después de mi separación, y son ámbitos de la vida privada los que reordenan y le dan sentido a la militancia pública. Y digo esto porque nosotros estamos acá en esta sesión compartiendo elementos que de otra manera los estudiantes de las dos secciones de metodología de investigación histórica están presentes aquí, más Valentina Pacheco, que es una reciente estudiante de doctorado que ha sido y se va a integrar a partir de la Cohorte 2021, pero que también ha trabajado temas de mujeres. Lo digo para tener claro que no solo se trata de remirar o volver a mirar, como tú dijiste, las mismas cosas que mirábamos antes, sino que también poner la atención a que cuando uno trabaja con esas memorias, hay unas marcas femeninas que son imborrables y que están allí organizando parte importante del relato. Creo que eso metodológicamente, cuando uno lo aprende a captar, el ejercicio historiográfico analítico gana en profundidad. Yo siempre me preguntaba cuando leía, por ejemplo, la memoria de Patricio Rivas, Patricio Rivas fue dejando hijos así como desparramados por el mundo en su viaje por el exilio, y yo decía, bueno, ¿y este tipo cuándo se hace cargo de los niños? ¿Quiénes son sus mujeres? Sino que, no, bueno, yo pasé por México, y estuve en México, y bueno, y que hay que una hija, y después estuve en Francia, y hay que otra hija, y eran como, no sé, datos de la causa de una narrativa donde los hijos, etcétera, no formaban parte del sustantivo de un relato, y claramente para tener hijos, etcétera, digamos, hay un otro que se requiere. Y para terminar, solamente y no monopolizar el debate, creo que allí ha sido muy relevante los trabajos, más que de la historiografía propiamente tal, los trabajos audiovisuales que han realizado, por ejemplo, en el caso chileno, los hijos. Y efectivamente las generaciones de estas militancias que han puesto en el tapete una serie de cuestionamientos, desde el ser hijos y tener derecho a construir su memoria. En Argentina está el clásico de Papá Iván, ¿cierto? Pero en el caso de Chile, o Los Rubios, y en el caso de Chile está un caso que es bien paradigmático, que es el edificio de los chilenos de Macarena Aguiló, que también se inscribe, digamos, desde una perspectiva de género en la estructuración de los dilemas de la militancia sesentista, setentista en esos años. Digo una cosa muy breve, así damos lugar a otra pregunta, pero quería decir una cosa, que es cierto que hay determinaciones sociales, sociales en el sentido más amplio, que puntúan, sirven para puntuar, digamos, el relato. El relato de alguien de los sectores populares no es igual que una persona de la élite, que la educación, por ejemplo, también puntúa mucho, el género sin duda, entonces las cosas que se eligen contar, ¿no? Cómo se elige contar. Y también está, eso es un aspecto de la cuestión que me parece insoslayable desde todas las maneras a decir y poner. También está lo que se le pregunta a una persona y lo que se espera que se le pregunte, lo que una persona espera que le pregunten. Y los varones muchas veces no esperan que les pregunten por los hijos.
O sea, no están preparados para contar eso. Entonces, pasan cosas muy interesantes cuando se les pregunta. Por eso, yo siempre cuento una entrevista que estábamos haciendo en conjunto con el archivo de Córdoba, con Memoria Abierta y el archivo de Córdoba, estábamos haciendo una colección de entrevistas sobre el sindicalismo combativo de los años 70. Entrevistando a trabajadores de las fábricas automotrices que protagonizaron, por ejemplo, el Cordobazo, que es una pueblada, una rebelión sumamente importante, muy narrada, muy contada. Entonces estábamos recuperando, y de toda la experiencia posterior, ¿no? También, bueno, entonces, en una entrevista particularmente, un trabajador de una fábrica, un hombre que había sido trabajador de la fábrica, había organizado su sección, había participado en las asambleas, había participado del Cordobazo, o sea, las tenía todas, preso político, torturado, centro clandestino de detención, o sea, era como el mapa completo, y yo había trabajado con él mucho previamente a la entrevista. Habíamos hecho varios encuentros para que él me cuente algunas cosas de qué quería hablar, cómo quería hablar, y en todo lo que me había contado que tenía 3, no me acuerdo, creo que eran 3 hijas. Una de ellas nacida en el año 1976. En sus datos, ¿no? Teníamos esa información. Bueno, estamos haciendo la entrevista, hay una parte gloriosa de la entrevista, que es cuando él cuenta cómo eran las asambleas en la fábrica, y la relación entre el trabajo, la línea de montaje. Es maravilloso, ¿no? Porque es un obrero, entonces cómo cuenta la incidencia, la relación entre la línea de montaje, la salud en el trabajo y la militancia en esos años, la organización obrera, ¿no? Entonces es súper buena. Y llegamos al año 76. Antes de su detención, entonces yo le hago una pregunta muy sencilla que se lo hubiera hecho a cualquiera, que es qué es lo que significa, ¿no? ¿Cómo es tener una hija nacida en 1976, es decir, en el año del golpe y en el año donde él empieza a estar clandestino y empieza la persecución? Entonces, ¿cómo es tener una hija en el 76? Él empieza a hablar, no sabe muy bien cómo contestar, da vueltas, ¿no? Si ustedes ven en la entrevista hasta ese momento es una oratoria perfecta, sabe exactamente lo que tiene que decir, empieza a hablar, empieza a dar vueltas, y en un momento trata de contar algo y le empieza a salir sangre de la nariz. ¿No? Pero así, sangre de la nariz. Bueno, paramos la entrevista, yo digo, este hombre tuvo un golpe de presión, lo asistimos, estábamos en el Archivo Provincial de Córdoba, la persona que se ocupa del lugar dice, voy a llamar a una ambulancia de pública, ¿no? Pues una institución pública. Vamos a llamar. Él dice, no, yo ya estoy bien, me pasa, a cada tanto me pasa, bueno, es un problema que tengo, bueno, lo asistimos, y como, bueno, seguimos otra vez. No, dice él, esto lo vamos a terminar hoy. Esta entrevista la vamos a terminar hoy, así que vamos a seguir. Yo digo, no podemos, estás mal. No, bueno, me dice, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a avanzar hoy. Y entonces después me cuenta, él había perdido el contacto con esa hija, porque estaba él muy perseguido, la madre de la hija era hija de una persona de la Fuerza Aérea, había logrado sacar a la hija del país con la bebé recién nacida, la había mandado al exilio, pero además había hecho lo imposible para que se corte el vínculo con esta pareja que él consideraba un sucio subversivo, ¿no? Entonces y hace pocos años, muy poco tiempo atrás del momento de la entrevista, él había recién logrado recuperar el vínculo con esa hija. Un vínculo muy difícil, por supuesto, porque era el exilio, era la distancia, era este abuelo, esta madre que había tenido otra pareja, o sea, toda esa situación. Este hombre no estaba esperando esa pregunta. Yo no me di cuenta, no lo hice para sorprenderlo en el momento de la entrevista, no. Yo no me di. No me di por un problema de género. O sea, no me di las consecuencias, o sea, no me di cuenta que podía ser, o sea, que él no estaba esperando esa pregunta. Entonces, esa pregunta, pero muestra dos cosas. Por un lado, que él estaba profundamente afectado
profundamente afectado, porque la vida cotidiana, porque la relación con los hijos también matriza la vida de los varones. Y efectivamente, quienes activaban políticamente en los años 60 y 70, no lo hicieron, no sabían cómo, no. Pero se lo planteaban de alguna manera, ¿no? O sea, pensaban que ahí también había que producir una transformación. No la hicieron, no tenían claro, no querían dejar de lado sus privilegios, no entendían, o sea, todo, o sea, efectivamente es así, pero que había un tema, había un tema. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, bueno, es un varón afectado por esa paternidad truncada. Y yo, como entrevistadora, no lo vi, no lo entendí, también por una cuestión de género, porque yo, o sea, estoy acostumbrada a preguntar esas cosas porque me interesa en cualquiera. Entonces, voy a esa pregunta. Claro, las mujeres muy sueltamente pueden, con mucho dolor muchas veces, muchísimo dolor, pero incluso en el dolor muchas veces lo tienen problematizado. Mujeres que han estado presas tienen profundamente problematizada la relación con sus hijos o sus hijas que han quedado afuera. Profundamente problematizada. En los varones es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, nada, solamente para complejizar todavía más la intervención del género, digamos. Oye, un comentario breve nomás. Argentina es el 76, Chile es el 73. Yo fui padre de gemelas en el año 73. Pero otra historia te la puedo contar si nos vemos. A mí me cambiaron la vida. Valentina y Dani. Arno. ¿Me escucha ahí? ¿Sí? ¿Sí? Tenía varios comentarios acerca como de esta relación de mujer y política, como esta invitación a repensar esa relación, pero también a preguntarnos sobre cómo las mujeres construyen la política como para poder entender también esa relación. Cómo las mujeres piensan la política, la construyen en estos periodos también dictatoriales, de transición, etcétera, para poder entender esa relación, tanto como se da dentro de movimientos sociales, como también se da dentro de las mujeres que están en los partidos políticos. El año pasado, en la jornada de estudio de género que se hizo en Mar del Plata, en una mesa que era precisamente sobre temas de feminismo y dictaduras y transiciones a la democracia, pensamos acerca de esta como necesidad que todavía existe de repensar en Argentina o de releer en Argentina los derechos humanos desde una perspectiva de género. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención después fue en Buenos Aires, en el Museo de la Ex-ESMA, es que tenía una intervención el museo que era muy interesante, yo no la había visto acá, creo que no se ha hecho, que era como reescribir sobre la narrativa del museo, incorporando esta perspectiva de género, que era como tomar un plumón, rayar toda la narrativa e ir incorporando a las mujeres como de una manera mucho más integral, que no es como suele ocurrir con las narrativas que todavía persisten en torno a la historia reciente, que es como un poco de meter a la fuerza el tema de las mujeres o ponerlo por separado. Una de dos, o lo metemos forzoso o lo vemos como una cuestión totalmente aparte, o algo que está ocurriendo de manera paralela y no integrada en un proceso mucho mayor. En el caso de Chile, en el año 89, cuando se conmemora el último 8 de marzo, algunas autoras plantean que ahí van a ser la mujer nueva, porque se supone que entramos en este proceso de transición a la democracia. Sin embargo, cuando se plantea esa idea de la mujer nueva, no es conceptualizando esa idea de la mujer nueva, o qué implica este concepto de la mujer nueva. Quizás ahí también falta hacer las relecturas que tenemos que hacer desde el presente también, no nos queda de otra, pero para pensar ese concepto, no desde en clave masculina, porque ahí seguimos invisibilizando el tema de género de igual manera, pero sí pensarlo, por ejemplo, como decía antes, de reconstruir esta relación mujer-política, cómo las mujeres construyen la política, cómo practican la política, que es muy desmarcada también en algunas ocasiones de cómo se practican espacios masculinizados.
esto no a partir de las dobles militancias de mujeres que tenían como militancias partidistas y militancias sociales, sino que más que nada las que estaban en el mundo social, con mujeres construyendo organizaciones y construyendo política desde el ser mujer bajo estos contextos dictatoriales. Como repensar un poquito eso. Pero quería poner hincapié también en esto que me llamó mucho la atención y no sé cómo ha ido avanzando ahora las narrativas de la historia reciente en Argentina, pero esto del museo, de la intervención del museo me pareció bastante significativo en este incluir, ¿cierto? Como en estas narrativas oficiales, por decirlo de alguna manera, el tema de género, sobre todo en un centro en donde hubieron muchas mujeres embarazadas por lo demás, tuvo todo el tema del robo de los hijos, y por donde pasaron muchas mujeres, que es bastante emblemático también para la mujer argentina y también latinoamericana, el analizar el caso de ese centro de tortura en particular y de detención. Entonces, un poquito, no sé si nos puedes comentar algo de eso, como de ese repensar la narrativa de la historia reciente. Y lo último que quería comentar era como el cuidado que tenemos que tener ahora en ese repensar la historia reciente, a partir de las memorias vivas de las militantes, por ejemplo, cómo se cruza eso con el hecho de que ellas abracen hoy el feminismo y repiensan su militancia desde el feminismo que practican hoy en día, pero no desde el feminismo que pudieron haber experimentado, o la asociatividad con mujeres que pudieron haber experimentado, por ejemplo, en los procesos dictatoriales, sino que ellas como que tienen una relectura de su militancia, pero desde lo que son hoy. ¿Sí? Entonces también como el cuidado que hay que tener con eso al momento de reconstruir la historia reciente desde esas memorias. ¿Sí? Esos eran mis comentarios. Yo voy a tomar lo que decías de la ESMA, que a mí me parece muy interesante eso que pasó, y pasó porque estaban ahí varias personas en el comité asesor de cómo incluir eso, insistiendo en no borrar la historia. O sea, no borrar, o sea, no borremos, porque lo que hicimos bien y lo que hicimos mal es parte de nuestra historia. Entonces, incluir a las mujeres en la ESMA ahora no debiera hacer que todo se modifique, sino, bueno, decir, bueno, no la primera muestra no las incluía, no consideraba esta variable, no lo pensó lo suficiente, ahora lo estamos pensando. Eso es genealógico, eso es, buscas tu origen, pero en términos genealógicos, claro que lo estás pensando desde el presente. Claro que lo estás pensando desde el presente y no hay otra manera, o sea, vivimos en el presente. Entonces, y miro hacia atrás, y a mí me parece que eso es un ejercicio excelente en términos analíticos y también en términos de apuesta, ¿no? Porque puedo transformar, porque, bueno, vengo de un lado y voy hacia otro. En ese sentido, yo decía que es una mirada genealógica, que es habilitadora, profundamente habilitadora. A mí me parece muy bueno. Después, bueno, sí, estas mujeres no eran feministas. Algunas se hicieron feministas en el exilio, otras se hicieron feministas a la vuelta o sea, cuando volvieron, otras se hicieron feministas hace 5 minutos. Hace 5 minutos. Bueno, todas son bienvenidas, obviamente. Esa es la característica de estos movimientos. La puerta está abierta y no hay portero, para decirlo de alguna manera. El feminismo te recibe cuando venís y te despide cuando te vas. Lo que no podemos es reescribir, tenemos que volver a mirar, ¿no? Volver, leer, releer, pero reescribir en el sentido de lo que fue. ¿No? Me parece que esa es la gran apuesta que tenemos que hacer. O sea, mirar qué había de revulsivo en eso que hicieron, no inventar lo que no hicieron. Porque justamente yo insisto con esto de que desde mi perspectiva por lo menos lo que hay que evitar es la mirada moralizante, de decir está mal. ¿No? Está todo. No estamos. O sea, no estamos juzgando, porque nuestra misión no es juzgar. Mirar críticamente no es lo mismo que ejercer un juicio de valor.
Dani. Gracias, profesora Mariana. Bueno, en primer lugar, agradecer a la profesora Alejandra por su ponencia, fue bastante interesante. No te Yo creo escucho. que... ¿Se escucha ahí? Muy bajito. ¿Ahí puede ser? Sí, ahí un poquito mejor. Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted, profesora, por su ponencia, fue bien interesante. Yo creo que abre varios enfoques y perspectivas de análisis. Y a partir de ahí me surgieron dos preguntas. La primera tiene que ver un poco con este proceso de invisibilización de la violencia hacia la mujer en la dictadura argentina, y especialmente en lo que ocurre en el juicio a las juntas, que usted da ese ejemplo. Mi pregunta tiene que ver un poco, en primer lugar, si usted cree o considera que eso ocurrió, por ejemplo, en otros espacios, como fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, y cómo ese organismo eventualmente abordó las formas de violencia hacia la mujer. Y en segundo lugar, yo quiero hacer una pregunta más ligada como lo que pensaba ahora puede ser la contramilitancia, porque durante la dictadura militar argentina, y también en Chile pasó mucho, los militares permanentemente fustigaban a las madres que buscaban a sus hijos acusando de que ellas no habían sido capaces de contener los impulsos subversivos de sus hijos. Entonces quizás sería interesante que usted pudiera darle una vuelta a esta idea del rol de la mujer, no solamente como una militante, sino también como ciertos sectores la ven como un elemento que está llamado a contener ciertos impulsos, ciertas tentaciones revolucionarias. Eso. Bueno, muy rápido la primera de tus preguntas. En la CONADEP hay un solo testimonio en el informe, ¿no? En la conclusión, en lo entregado, hay un solo testimonio que habla de violencia sexual y es el único testimonio anonimizado. No sé si eso me parece que dice algo acerca de lo que podían y de lo que no podían y de cómo creían que había que tratar esos temas, ¿no? O sea, la violencia sexual pasa a ser considerada crimen de guerra recién en los años 90 en los tribunales internacionales. Entonces, en ese momento era muy difícil, me parece a mí, mirar siquiera ese tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que tiene que ver con el estado del derecho, con el estado de la sociedad, el pudor, la idea de que es un crimen privado, de acción privada. En el caso argentino estaba bajo un título en el Código Penal que era delitos contra la honestidad, ¿no? O sea, no era... Digo, entonces me parece que tiene que ver con todo eso de alguna manera. Con relación a tu segunda pregunta, yo no estudié particularmente nunca la figura femenina dentro del discurso militar, conozco algunos trabajos y efectivamente hay todo hay una pata muy fuerte puesta por el gobierno militar, los militares en Argentina, no solo en la dictadura, en la última dictadura, sino también en dictaduras anteriores, de plantear la familia y la escuela como ámbitos que hay que mirar y proteger especialmente de cualquier intrusión subversiva. Entonces, dos ejemplos tengo para darte. Por un lado, hay manuales específicos sobre la subversión en el ámbito escolar, hechos por la última dictadura, tomando cosas de periodos anteriores, donde explican exactamente cómo detectar a un profesor o un alumno, un estudiante subversivo. Y tienen instrucciones hasta para el jardín de infantes, ¿no? Para el preescolar, para el jardín de infantes. O sea que, digo, hay ahí una mirada muy fuerte puesta, y en el rol de las mujeres ahí, porque bueno, creo que en Chile también, en Argentina, la educación, sobre todo la educación primaria y la educación preprimaria, y una parte importante también de la educación media, está fuertemente feminizada en su... O sea, las profesoras, las docentes, son mayoritariamente mujeres. Entonces ahí hay una mirada muy fuerte. Y por otro lado, bueno, sobre la familia y en particular, bueno, el rol de la mujer en la familia, ¿no? Hay toda una política
de que la mujer se quede en el hogar, hay una política fuertemente pronatalista, prohibición de uso de anticonceptivos, y, por ejemplo, hay una propaganda de la época de la dictadura que tiene como, hay una serie de propagandas de la televisión, ¿no? Que pasaban en la televisión y también gráficas, que era, la consigna era, ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Era toda una cosa dirigida a las familias, pero particularmente a la madre, de, bueno, controle a su hijo porque le puede pasar cualquier cosa. Eso está como muy, muy presente, y las madres son profundamente atacadas en ese sentido, pero además, o sea, porque son estas cosas siempre son paradójicas, ¿no? Al mismo tiempo la figura de la madre es una figura muy difícil de mancillar, entonces en parte también el movimiento de derechos humanos en Argentina cuenta su historia desde esta perspectiva de que las mujeres se sentían menos vulnerables para salir a reclamar, ¿no? Se sentían menos vulnerables, por eso eran las que salían a reclamar por sus hijos. Hay madres desaparecidas, como madres, digo, no madres que fueron secuestradas por ser madres de Plaza de Mayo y asesinadas, y tuvieron exactamente el mismo tratamiento de los militantes políticos. Estuvieron en la ESMA, fueron asesinadas y tiradas en vuelos de la muerte, sus cuerpos desaparecidos, digo, exactamente el mismo tratamiento. Presas también hubo, digo, ¿no? Entonces, bueno. Max, pidiendo la palabra. Oye, no, básicamente agradecerte tu presentación, por lo que significa, por lo importante para uno, ¿eh? Y hacer un comentarito chiquitito, que tiene que ver con, a ver, cómo se narran todas estas cuestiones, a ver, las formas, no de narrar, sino que a ver cómo entra el sentir, el sentimiento en esto, ¿eh? Porque me llama la atención, por ejemplo, cuando tú dices que las madres y las abuelas de Mayo traen el afecto, el mundo del afecto hacia lo público, ¿no? Y lo comparo con cuando empiezas a describir tú a ese juez que interroga, digamos, con una indolencia y una impavidez y un desubique tan grande, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor ¿qué te parece comentar esto de cómo uno cuenta todo esto, de qué modo lo hace, ¿no? Todo el rato estuve pensando, por ejemplo, en un ícono de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos de Chile, que es la Anita González, ¿eh? La Ana González era puro sentimiento, era una mujer que solo hablaba desde allí hablaba, desde el sentir, ¿no? Eso, ¿cómo se recoge todo este asunto para enunciar y pronunciar todos estos temas? Sí, a mí me parece que los afectos no están... los afectos en términos de afectación y los afectos en términos de sentimientos no están por fuera de la política, ¿no? La política también está hecha de afectos y de afecciones. Y a las mujeres en general se les ha endilgado el lado de los afectos entendidos como irracionales, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hacer el ejercicio de pensar... y ahí el feminismo negro norteamericano ha hecho un gran aporte, que ahora es retomado por bueno, todas estas corrientes nuevas del giro afectivo en las ciencias sociales y todo eso, ¿no? Pero ahí a mí me parece que el aporte principal es del feminismo negro norteamericano, por lo menos de lo que yo conozco, debe haber otros también, que tratan de pensar esta distinción entre la razón y los sentimientos, entre el cuerpo y la mente, ¿no? Como una distinción que es bien propia del mundo occidental y del pensamiento heteropatriarcal, ¿no? Entonces podemos pensar de otro modo, ¿no? Y pensar entonces en el lugar de los afectos en la política
me parece que es todo un desafío muy interesante. Y mirar al movimiento de derechos humanos, mirar a los movimientos sociales y mirar al feminismo desde ahí es una invitación buena, una invitación interesante, ¿no? La rabia, la furia, el enojo, también los afectos, la alegría, por ejemplo, ¿no? Hay algo que se está discutiendo mucho en los últimos tiempos, que es, por ejemplo, el feminismo más reciente de los últimos, no 5 años, pero sí de los últimos 10 años, empezó a hablar positivamente, por ejemplo, del aborto. Antes, en general, todas las cuestiones que tenían que ver con el aborto ponían en el centro de la escena la cuestión de el dolor, la muerte, ¿no? La mutilación, o sea, era una denuncia de todo eso. Y en los últimos 10 años, con la extensión del movimiento feminista y de formas de intervención, se empezó a hablar en otros términos. Y en Argentina surgió una consigna de los movimientos, que no se sabe bien de dónde surgió, es una cuestión que es, la consigna es, aborto legal es vida. Y un grupo de chicas muy jóvenes empezó a pintar eso lleno de florcitas y corazones. O sea, hace 10 años eso era bastante difícil, ¿no? Entonces, cruzar también un poco la cosa de los afectos tristes, los afectos alegres, la rabia, la furia como parte de la acción política, me parece que tiene, para poder hacer ese ejercicio, me parece que hay que desprenderse un poco de la dicotomía, para decirlo rápidamente, entre razón y emoción. Que es, bueno, es propia del pensamiento occidental, falogocéntrico, heteropatriarcal, bueno, desafiarnos, que nos cruza, por supuesto, a todas y a todos, ¿no? Quienes estudiamos historia, sociología, venimos con esa matriz. Bueno, hay muchas corrientes del feminismo que invitan a pensar eso desde otra perspectiva. Asumamos el desafío. Yo creo que hay que sentir y pensar. Sí. Ya pensar solo no va. Pero yo quisiera seguir un poco con el tema de los afectos, aunque superemos esta dicotomía razón-sentimiento. ¿Cómo se miran los afectos en esta tríada que planteas tú, ¿cierto?, de género, memoria, pasado, reciente? Y en particular, ocupando la perspectiva de género, ¿cómo estudiamos los afectos en términos metodológicos sin caer justamente en mujer implica necesariamente afectividad? Yo creo que ahí los relatos aportan, ¿no? Me parece que ahí los relatos aportan una manera de ver y de pensar, ¿no? Tratar de ir hacia cómo muchas veces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me resulta más fácil. Los discursos conservadores actuales en América Latina, que tienen un proyecto civilizatorio absolutamente tremendo, ¿no? Y que se apoyan generalmente en cuestiones que tienen que ver con, desde mi perspectiva por lo menos, siguiendo a otras autoras, el miedo, ¿no? El miedo a la pérdida de la familia, el miedo al otro, al diferente, el racismo, ¿no? Bueno, todos esos discursos. Me parece que ahí, por ejemplo, analizar un discurso como son esos discursos neoconservadores, esos discursos conservadores, avanzada conservadora en los temas de derechos de las mujeres, tratando de rastrear qué hay ahí, por ejemplo, de miedo, de propagación del miedo por esto, por el diferente, por el extranjero, por la persona racializada, el miedo a la pérdida de la familia, ¿no? Ahí me parece que metodológicamente es cómo apelan al miedo. También, en otro sentido, bueno, cómo en los discursos públicos de las madres de Plaza de Mayo hay una apelación, hay esos vínculos afectivos, pero cómo eso se cruza con un discurso que tiene que ver directamente con la política al mismo tiempo, porque hay una demanda
clara de verdad, de memoria, de justicia. Entonces, ¿cómo opera ese discurso afectivo ahí, ¿no? Me parece que hay que ir a ver a los discursos, a las prácticas, cuáles son esas apelaciones afectivas y cómo están jugando en discursos más amplios. Me parece que eso es metodológicamente algo que se puede hacer. No estoy respondiendo a tu pregunta, por supuesto, porque es una pregunta dificilísima, es para hacer un seminario y ponernos a estudiar juntas, si querés. Ahí alguien estaba pasando materiales, bibliografías sobre emociones y políticas. Sí, que justo la semana pasada estuve en un seminario sobre trayectorias militantes y cosas las que he trabajado yo, y un grupo de historiadoras, la Tamara Vidaurrázaga y la Olga Grau, habían indagado en cómo incorporar las emociones en el estudio de la política. Entonces, por eso le estaba, ¿cómo se llama? Claro, mandando bibliografía al quien pudiera querer interesarse en ese campo, que es un campo complejo. El estudio de las emociones es un campo complejo, pero si a eso además le introducimos el género y una serie de prejuicios, etcétera, tendemos entonces a reiterar algunos patrones de análisis que yo creo que hoy día, en un encuentro entre la teoría política, la filosofía política y la historiografía, han hecho, digamos, un aporte relevante. Por eso les mandé alguna de la bibliografía, pero es un tema que hoy día no se lleva, pero es un tema que se está incorporando, o sea, cómo cuando hablamos de política tenemos que incorporar a las emociones. Y no solo las emociones en el sentido de cómo afecta, por ejemplo, al electorado, porque hay mucha gente que vota emocionalmente o gatillando emociones en el otro, sino que en una perspectiva un poco más compleja, y por eso les compartí la bibliografía, los que quisieran trabajar esta temática más profundamente. Yo ahí puse también el nombre de una autora, Sara Med, es una autora, es muy interesante, tiene un libro que lo pueden encontrar en internet, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero si ponen algo así como Sociología de las Emociones o algo, no recuerdo, la verdad no. Pero es súper, súper bueno, súper interesante su perspectiva también. Tiene un libro que se llama La política cultural de las emociones. Exactamente ese era el que decía. Sí. La política cultural, no me salía. Sí. Que es relativamente reciente, o sea, tiene como un par de años solamente. Porque en los estudios de cultura política la emocionalidad no jugaba un rol relevante en el momento de análisis de las culturas políticas partidarias. O sea, uno se quedaba en dinámicas subjetivas, pero captar la emoción es difícil. Y como trabajamos documentos muchas veces que son documentos hiperracionalizados, documentos de los partidos son la racionalidad pura, digamos, se nos escapan las emociones. Y ahí hay que recurrir a otros vías, como son las cartas, los epistolarios, algunos diarios de vida, porque ahí empiezan a aflorar un montón de cosas que quedan invisibilizadas en la jerga política, que no admite la emocionalidad, que se repliega respecto de la emocionalidad. No digo que eso sea positivo, pero digo que pasa, y que uno normalmente valora mejor al político que es capaz de controlar sus emociones, como si el control de las emociones fuera un elemento del capital político sustantivo al momento de evaluar la performance de una persona. ¿Tendremos más comentarios? ¿Preguntas?
colegas, estudiantes. Yo solo quisiera comentar que en el curso nuestro tenemos una mayoría de varones, si no son todos hombres, digamos, en la sección nuestra de metodología. Y el género, aunque el género no es historia de las mujeres, ni del feminismo, ni nada de eso, había pasado como colado así en la manera de problematizar. Entonces, creo que esto viene bien porque abre de nuevo una discusión que quedó, no trunca, pero que quedó esbozada en la unidad de género. Y creo que los textos que leímos de Natalie Simon Davis y otras historiadoras que incorporaban el género, le permitió a muchos estudiantes a darse cuenta de que cuando se estudiaban movimientos sociales, pobladores, arrendatarios, etcétera, no eran los pobladores, habían los y las pobladoras y pobladores, y que buscar esos elementos que estaban allí y que uno normalmente pone en el plural masculino, podía ser un aporte significativo a los estudios que estaban realizando ellos. Pero claro, normalmente, y para ser súper sincera, como que los hombres, por lo menos en Chile, no quiero generalizar, como que asocian los estudios de género al feminismo, y a quienes estudian el género son mayoritariamente mujeres. Entonces hay como una triple asociación que hace que cuando se habla de sindicatos, etcétera, se nos olviden que existen mujeres, y en ese sentido el libro de la Heidi Tinsman que leímos sobre las mujeres en la fruta, ¿cierto?, en la industria frutera, en la relación entre Chile y Estados Unidos, sirvió como para dar cuenta de que uno puede pensar esos movimientos clásicos o esos temas clásicos introduciendo la perspectiva de género, y que eso cambiaba la manera de preguntar, la manera de mirar la fuente, las maneras de analizar. Y nosotros con Mario ahí reconocimos nuestras propias deudas con esa perspectiva, digamos, que teníamos. Voy a prender luz, me estoy quedando oscuras. Amo esas persianas argentinas. Todas las casas deberían tener esas persianas. Esas que son... ¿No las que tienes de vienen como... esas? ¿Ah? ¿No tenés de esas, Mariana? ¿Yo? ¿De esas persianas? No. Esas persianas parece que vienen como en la construcción de los edificios en Argentina, ¿no? Esas persianas que tienen los hoteles y todo. Son formas que yo digo que me encantan, que aquí en Chile son carísimas, y que... Bueno, ahora las están dejando de hacer porque efectivamente era parte de una construcción más, Claro. más vieja, ¿no? Pero ahora no se usan. En los edificios nuevos en general no se hacen persianas. Y a mí me parece, yo no podría vivir sin persianas, me parece, porque te bloquean la luz, el frío, el calor. Pero bueno, claro, lo había bajado porque me daba el sol en la cara y ahora me estaba quedando oscuro. Sí. Era solo un comentario a propósito de la persiana, no tenía nada que ver con la clase. Yo digo que la envidio, porque además como están integrada la construcción, todas las persianas son iguales en el edificio, entonces, o en las casas, y eso hace bonito con el entorno. Bueno, Alejandra. ¿Qué? Como Max le dice, ¿cómo si no tenemos? Yo le digo, a lo mejor el profesor ¿Tienes de esas persianas, profesor Salinas? No, tampoco. Era para tirar la broma nomás. Era una broma. Bueno, Alejandra, muchas gracias por este tiempo que te diste de conversar con nosotros y compartir tus reflexiones metodológicas
respecto de los temas que has estado investigando. Muchas gracias también a nuestras y nuestros estudiantes que nos acompañaron. Gracias, profesores, también por estar esta tarde acá. Y eso. Bueno, yo soy la agradecida que, bueno, pudimos sostener la actividad a pesar de la situación, y la paciencia por haber estado en estos encuentros, preguntando, escuchando, intercambiando. Me gustó mucho escuchar también, bueno, lo que hacen ustedes, lo que están pensando, y espero que, bueno, en breve tengamos la oportunidad de desquitarnos con un encuentro presencial. Estamos todos esperando eso. Hoy día cerraba un curso también una colega argentina, la Valeria Pita, que vino a hacer clase al doctorado, y también ella estaba diciendo que virtualmente no se podía compartir el pisco sour ni nada de esas cosas que hacían tan bueno venir a Chile. Entonces Julio Pinto le puso una foto de un pisco sour en la pantalla y le dijo que ahí se lo mandaba. Pero sí, No me van solo a encuentro. Así que, bueno, yo también agradezco a nombre del departamento, como en mi calidad de profesora y de directora del departamento, por las 2 charlas que realizaste en el marco de nuestro plan operativo, y esperamos que esto sea, bueno, el año pasado vino Roberto, y esperamos que esto sea una dinámica de colaboración que logremos sostener en el tiempo. Así que muchas gracias, Alejandra. Tenemos proyectos para seguir trabajando juntas. Sí. Un gusto enorme. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.